Intenté salvar a mi hermana del fracaso, pero ella nunca reconoció mis esfuerzos. Ahora nuestra relación está rota. Hola. Soy un hombre de 32 años, y esta historia trata sobre mi hermana Hannah, que tiene 28. Siempre hemos sido muy unidos, incluso cuando éramos niños. Cuando nuestros padres se divorciaron, yo tenía 14 años y ella solo 10. Sentí que era mi deber cuidarla, especialmente porque nuestra madre trabajaba en 2 empleos y nuestro padre no estaba mucho en la escena después de la separación. Supongo que ese sentido de responsabilidad se quedó conmigo. Avancemos hasta el año pasado, y Hannah estaba pasando por un momento difícil. Había estado saliendo con un chico durante unos 3 años, y cuando rompieron, su vida se vino completamente abajo. Hablo de ese tipo de ruptura en la que una persona simplemente se derrumba. Perdió su trabajo porque faltaba constantemente, y luego su casero la desalojó por no pagar el alquiler. Durante meses, estuvo saltando de un sofá de amigos a otro, y era evidente que apenas se mantenía a flote. Ahí fue cuando intervine. Tenía una habitación libre en mi apartamento, así que le dije que podía quedarse conmigo todo el tiempo que necesitara. No le pedí alquiler ni nada, no tenía trabajo, y no quería que se preocupara por el dinero además de todo lo demás. Mi idea era que, si podía darle un lugar estable, tal vez podría empezar a reconstruir su vida. Al principio, era manejable. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba todavía en pijama, mirando su teléfono o haciendo maratones de Netflix. Era frustrante, pero me decía a mí mismo que necesitaba tiempo para sanar. Le hablaba sobre buscar trabajo o actualizar su currículum, y ella asentía, pero realmente no hacía nada. Las semanas se convirtieron en meses, y quedó claro que necesitaba un empujón más fuerte. Así que comencé a ayudarla con su búsqueda de empleo. Trabajo en ventas y tengo una red decente de contactos. Me comuniqué con amigos y antiguos compañeros de trabajo para preguntar si conocían de vacantes. Incluso envié su currículum a algunos lugares, aunque básicamente tuve que escribirlo por ella porque lo seguía posponiendo. Eventualmente, empezó a conseguir entrevistas. Se emocionaba y planeaba su ropa la noche anterior, pero hubo varias ocasiones en las que canceló a última hora diciendo que no estaba lista. Cada vez le decía que estaba bien y que lo intentaríamos de nuevo. Sentía que estábamos avanzando, aunque fuera lentamente. Mientras tanto, ayudarla significaba poner en pausa algunos de mis propios planes. Había estado ahorrando para comprar una casa, pero con los gastos adicionales en comestibles y cubriendo sus pagos de teléfono y coche, mis ahorros no crecían como esperaba. También dejé de salir tanto, organizar cenas o pequeñas reuniones con los amigos de Hannah en casa era más económico que salir, y parecía una buena manera de ayudarla a reconstruir su círculo social. A los 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Hannah consiguió un trabajo en marketing en una pequeña empresa. No era su puesto soñado, pero era un buen comienzo. Estaba emocionada, y yo estaba orgulloso de ella. Con un salario fijo, nos sentamos juntos e hicimos un presupuesto para ayudarla a ponerse al día financieramente. Tenía deudas de tarjetas de crédito de cuando estaba desempleada, pero elaboramos un plan para pagarlas poco a poco. Incluso confirmé el contrato de su nuevo apartamento porque su historial crediticio no era lo suficientemente sólido por sí solo. Al cabo de un año, era casi irreconocible de la persona que se había mudado a mi habitación libre. Estaba confiada, ocupada con el trabajo y saliendo regularmente con amigos. Sentía que todas las noches sin dormir, los sacrificios financieros y la energía emocional que había puesto para ayudarla habían valido la pena. Estaba de pie nuevamente, y honestamente, me sentía bien al verla prosperar. Pero luego algo cambió. Dejó de llamarme tanto, y cuando hablábamos, las conversaciones se sentían apresuradas. Empezó a cancelar planes a última hora, diciendo que estaba ocupada con el trabajo o tenía otros compromisos. Al principio, lo dejé pasar, estaba ocupada, y eso era algo bueno. Pero luego, amigos en común empezaron a mencionar que Hannah les había dicho que había reconstruido su vida por su cuenta, lo que sentí como una bofetada. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Nuestra madre había invitado a todos, y la conversación giró en torno a lo bien que le iba a Hannah. Alguien le preguntó cómo había logrado salir adelante, y Hannah lo despachó diciendo que todo era cuestión de trabajo duro y perseverancia. Esperé a que mencionara la ayuda que le había dado, aunque fuera un breve reconocimiento, pero nunca llegó. Ella se sentó allí sonriendo, como si el último año no hubiera sucedido. No dije nada en ese momento, pero no podía dejar de pensar en ello después. Todas las noches en vela, el estrés financiero, los sacrificios,
Parecía que nada de eso importaba para ella. Comencé a preguntarme si había sido un apoyo o una muleta, y si, sin darme cuenta, la había permitido aprovecharse de mí. Eso me llevó aquí, a Reddit. Supongo que solo necesitaba escribir todo esto y ver si alguien más ha pasado por algo similar. ¿Estoy exagerando? ¿Esperaba demasiado? ¿O es justo sentirse herido cuando alguien a quien ayudaste tanto actúa como si no lo hubieras hecho? Actualización 1. Hola. Después de publicar sobre la situación con Hannah en Reddit, decidí enfrentarla en nuestra próxima reunión familiar. Parecía el momento adecuado, todos estarían presentes, y pensé que podría ayudar tener a un mediador si las cosas se calentaban. Nuestra madre había planeado una pequeña cena para la familia inmediata, así que sabía que Hannah asistiría. La noche comenzó con normalidad. Mamá estaba ocupada en la cocina, pidiéndome que ayudara a poner la mesa, mientras que Hannah llegó un poco tarde, alegando que el trabajo la había retenido. Trajo una botella de vino, riendo y conversando como si nada estuviera mal. Se sentía incómodo fingir que todo estaba bien cuando tenía tantas cosas que quería decir. Esperé hasta después de la cena. Una vez que los platos fueron recogidos y todos se trasladaron a la sala de estar, saqué el tema. Comencé diciendo que quería hablar de algo que me había estado molestando. Todos se detuvieron y me miraron. Hannah levantó una ceja pero no dijo nada. Le conté que había escuchado de amigos en común que estaba minimizando la ayuda que le había dado el año pasado. Hablé de lo mucho que trabajé para apoyarla emocional, financiera y profesionalmente cuando estaba en su peor momento. Le pregunté por qué nunca mencionaba nada de eso a los demás, incluso cuando surgía naturalmente en las conversaciones. Hannah permaneció en silencio al principio, pero luego dijo que no sentía que me debía un reconocimiento constante por algo que yo había elegido hacer. Su tono era calmado pero firme, lo que hizo que doliera más. Dijo que había trabajado duro para reconstruir su vida y no quería ser vista como alguien que no podía manejar las cosas por sí misma. La conversación se descontroló rápidamente. Le recordé las cosas específicas que había hecho: pagar sus cuentas, organizar entrevistas de trabajo, firmar como aval en su contrato de alquiler. No estaba tratando de restregárselo en la cara, solo quería que reconociera la realidad de lo que había sucedido. Hannah respondió diciendo que estaba llevando la cuenta de todo y haciéndola sentir culpable por seguir adelante con su vida. Me acusó de ser controlador, diciendo que quería que siguiera dependiendo de mí para que yo pudiera sentirme como un héroe. En ese momento, nuestra madre intervino. Nos pidió que dejáramos de discutir e intentó mediar, pero sus comentarios solo empeoraron las cosas. Dijo que necesitaba dejarlo pasar y concentrarme en el hecho de que a Hannah le iba bien ahora. Agregó que el éxito de Hannah debería ser suficiente agradecimiento y que estaba siendo demasiado sensible. No podía creerlo. Mamá sabía todo lo que había hecho para ayudarla, y parecía que estaba descartando completamente mis esfuerzos. Entonces, Hannah dijo algo que realmente me impactó. Admitió que se sentía avergonzada por la cantidad de ayuda que necesitó el año pasado y no quería que sus nuevos amigos o compañeros de trabajo la vieran de esa manera. Dijo que estaba tratando de construir una nueva imagen para sí misma y no quería quedarse atrapada en el pasado. Fue la primera vez que fue honesta sobre por qué estaba actuando de esa manera, pero no hizo que doliera menos. Le dije que me sentía traicionado. Le expliqué que no esperaba que se arrodillara agradecida ni que lo mencionara todo el tiempo, pero algún reconocimiento, especialmente en privado, habría significado mucho. Le dije que necesitaba algo de espacio para procesar todo y que no estaba seguro de cómo avanzar en nuestra relación por ahora. Hannah no pareció inmutarse, se encogió de hombros y dijo: haz lo que necesites hacer, antes de tomar su bolso e irse. Después de que se fue, nuestra madre trató de hablar conmigo al respecto, pero le dije que no quería discutirlo más. Me sentí agotado. En los días siguientes, me confié a algunos amigos cercanos. Fueron comprensivos y dijeron que había estado permitiendo a Hannah demasiadas cosas durante mucho tiempo. Un amigo señaló que Hannah era adulta y necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones, no solo reescribir la historia para adaptarla a su narrativa. Ese fin de semana, noté que Hannah había publicado en las redes sociales sobre su camino hacia el éxito. Era una de esas publicaciones motivadoras sobre trabajo duro y perseverancia, pero no mencionaba nada de mí ni de nadie que la hubiera ayudado en el camino. Se sintió como una negación pública de todo lo que había hecho por ella. Entonces, un amigo en común se acercó y me dijo que Hannah había estado minimizando la ayuda que recibió al hablar con su grupo de amigos, actuando como si lo hubiera hecho todo por su cuenta. Me dolió, pero no me sorprendió.
Lo que sí me tomó por sorpresa fue un mensaje de uno de los nuevos amigos de Hannah. Me dijeron que Hannah había mencionado algunas de las cosas que había hecho por ella y que querían agradecerme por ser un hermano tan solidario. Fue agradable escucharlo, pero me hizo cuestionar por qué Hannah estaba dispuesta a admitirlo con ellos pero no conmigo o con nuestros amigos en común. Empecé a preguntarme si estaba reaccionando de forma exagerada. Tal vez había sido demasiado duro, y Hannah tenía razón al decir que estaba llevando la cuenta. Publiqué otra actualización en Reddit preguntando si debería dejarlo pasar o presionarla para que reconociera mis contribuciones. Las respuestas fueron mixtas, algunos dijeron que merecía reconocimiento por todo lo que había hecho, mientras que otros me advirtieron que no guardara rencores. Al final, decidí dar un paso atrás. Dejé de buscar a Hannah y me concentré en mi propia vida. Si ella reconocía lo que había hecho por ella, genial, si no, al menos dejaría de permitir que sus acciones dictaran mi tranquilidad. Por ahora, parecía la mejor manera de seguir adelante. Actualización 2. Han pasado semanas desde la discusión en la cena familiar y Hannah no se ha puesto en contacto. Decidí desde el principio que esta vez no sería yo quien rompiera el silencio. Una parte de mí pensó que quizá cambiaría de opinión, pero en su lugar no hubo nada. Durante esas semanas, me centré principalmente en el trabajo y en reencontrarme con amigos a quienes no había visto en mucho tiempo. Sentí que estaba empezando a recuperar mi vida. Entonces, me encontré con Hannah inesperadamente en una fiesta organizada por uno de nuestros amigos en común. No planeaba ir, pero un amigo me convenció en el último momento. Cuando llegué, la vi casi de inmediato. Estaba junto al bar, riendo con un grupo de personas que no reconocí. Se veía impecable, como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Me acerqué para saludarla, y me recibió de manera educada, pero distante, como si fuéramos conocidos, no hermanos. Intercambiamos algunas frases cordiales, y traté de dirigir la conversación hacia lo que había pasado entre nosotros. Le pregunté si podíamos hablar, aunque fuera solo unos minutos. Ella miró a su alrededor y dijo que estaba demasiado ocupada poniéndose al día con todos. Antes de que pudiera decir mucho más, me presentó a su nuevo novio, que estaba cerca. Parecía amable, pero completamente ajeno a la tensión que había entre nosotros. A medida que avanzaba la noche, noté lo bien que Hannah parecía encajar en este nuevo círculo de amigos. En un momento, se levantó para dar un pequeño brindis sobre lo orgullosa que estaba de su último logro profesional, una promoción en el trabajo. Habló sobre lo duro que había trabajado para ascender y cómo la perseverancia había dado sus frutos. Todos aplaudieron y la animaron, y yo simplemente me quedé sentado sintiendo que me habían borrado de la historia. No me mencionó en absoluto, ni siquiera de pasada. Era como si el año que pasé ayudándola a reconstruir su vida nunca hubiera sucedido. Me fui temprano de la fiesta, no quería causar una escena, pero fue difícil quitarme de encima la sensación de que Hannah me había eliminado por completo de su vida. Más tarde esa semana, me reuní con un amigo cercano y le conté lo que había pasado. No se sorprendió y me dijo que había sido demasiado bueno con Hannah durante demasiado tiempo. Dijo que era hora de defenderme y dejar de permitir que se aprovechara de mi amabilidad. Era algo que ya había escuchado antes, pero esta vez lo sentí de manera diferente. Empecé a preguntarme si había sido demasiado insistente mientras ayudaba a Hannah, y tal vez esa era la razón por la que estaba actuando así ahora. Unos días después, decidí reservar una sesión con un terapeuta. Había estado cargando con mucho resentimiento y necesitaba descubrir cómo avanzar. En terapia, empecé a analizar la culpa que había sentido durante años, sintiéndome como si tuviera que cuidar de Hannah porque nadie más lo haría. Quedó claro que había estado poniendo sus necesidades por encima de las mías durante demasiado tiempo. Por esa época, mi madre me llamó para saber cómo estaba. La conversación rápidamente se desvió hacia Hannah, y me dijo que necesitaba dejar de llevar la cuenta y simplemente centrarme en mi propia vida. Dijo que Hannah ya había pasado por suficiente y que no necesitaba que yo le añadiera más estrés. Fue frustrante, pero no discutí. Simplemente la dejé hablar y terminé la llamada lo más rápido posible. Mientras revisaba mis finanzas esa semana, me di cuenta de que aún estaba pagando deudas del tiempo en que Hannah vivió conmigo. Entre cubrir sus facturas, firmar como aval para su contrato de alquiler y todos los pequeños gastos que se acumularon, era una carga mayor de lo que había reconocido antes. Sentí que todavía estaba limpiando las consecuencias de su mala racha mientras ella estaba viviendo su mejor vida. Entonces, de la nada, Hannah me envió un mensaje. No mencionó la discusión ni nada de lo que había pasado.
En su lugar, me pidió ayuda con un nuevo proyecto en el trabajo. Dijo que necesitaba que alguien revisara un informe que estaba preparando. El mensaje era casual, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Lo pensé un rato antes de responder. Finalmente, le dije que estaba demasiado ocupado para ayudar. No era mentira, tenía muchas cosas en mi plato, pero también se trataba de establecer límites. No podía seguir dejando todo de lado para rescatarla, especialmente cuando ni siquiera había reconocido lo que ya había hecho por ella. Hannah no lo tomó bien. Me envió otro mensaje acusándome de ser mezquino y de guardar rencor. Dijo que pensaba que ya habíamos superado todo eso y que no entendía por qué estaba siendo tan difícil. No respondí. Sentí que no tenía sentido discutir con ella. Actualicé Reddit sobre la situación, preguntando si estaba equivocado al rechazar su petición. Las respuestas fueron mixtas. Algunas personas dijeron que estaba justificado al establecer límites, mientras que otras me advirtieron sobre dejar que el resentimiento me consumiera. Algunos incluso sugirieron que me disculpara y tratara de reconstruir la relación, pero no estaba seguro de si eso era lo correcto. Por ahora, he decidido seguir centrándome en la terapia y trabajando en mis propios sentimientos. Si Hannah quiere acercarse y tener una conversación honesta, estoy abierto a ello, pero ya no seré yo quien siempre dé el primer paso. Actualización 3. Hola chicos. Después de publicar mi segunda actualización en Reddit, las cosas tomaron un giro inesperado. La publicación recibió mucha atención, con cientos de comentarios llegando. La mayoría de las personas apoyaron mi decisión de establecer límites con Hannah, aunque algunos señalaron que cortar completamente la relación podría empeorar las cosas a largo plazo. Las opiniones mezcladas me dieron mucho en qué pensar, pero mantuve mi decisión de no ayudarla con el proyecto. Pensé que ahí terminaría todo, pero Hannah tenía otros planes. Durante la semana siguiente, amigos en común empezaron a contactarme. Aparentemente, Hannah había estado desahogándose con cualquiera que quisiera escuchar. Había presentado la situación de una manera que hacía parecer que yo estaba celoso de su éxito y que me negaba a apoyarla por despecho. Un amigo incluso me dijo que Hannah había comentado que siempre había sido competitivo con ella, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Escuchar esto solo solidificó mi decisión de mantener la distancia. Entonces, mis padres se involucraron. Mamá me llamó una noche, claramente molesta. Me dijo que Hannah había mencionado que me negué a ayudarla con su proyecto y que no entendía por qué estaba siendo tan mezquino. Mamá dijo que necesitaba perdonar y olvidar porque Hannah era mi hermana, y la familia siempre debería ser lo primero. Intenté explicar mi versión, pero no estaba interesada. Fue frustrante, pero me mantuve tranquilo y le dije que no iba a cambiar de opinión. Esa misma semana tuve otra sesión de terapia. Hablamos sobre cómo la tendencia de mis padres a ponerse del lado de Hannah siempre me había hecho sentir que tenía que dar un paso adelante y arreglar las cosas. Por primera vez, me di cuenta de que ya no tenía que desempeñar ese papel. Mi terapeuta me animó a establecer límites, no solo con Hannah, sino también con mis padres. No fue fácil, pero empecé a resistirme cuando intentaban manipularme emocionalmente. Mientras tanto, empecé a revisar mis finanzas nuevamente, tratando de limpiar el desorden que quedó del año pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba vinculado al contrato de arrendamiento del apartamento de Hannah. Firmar como aval había parecido lo correcto en ese momento, pero ahora era un recordatorio constante de cuánto había sacrificado. Contacté a un abogado para ver si podía retirar mi nombre del contrato, pero resultó ser más complicado de lo que esperaba. Necesitaría la cooperación de Hannah, lo cual dudaba que obtuviera. Por la misma época, escuché a través de un amigo en común que Hannah estaba teniendo problemas en el trabajo. Había perdido una fecha límite en un proyecto importante y estaba recibiendo críticas de su jefe. El amigo sugirió que debería contactarla, pero no estaba seguro de que bien haría eso. Cada vez que intentaba ayudar a Hannah, parecía que todo terminaba explotándome en la cara. Unos días después, Hannah me envió un mensaje de texto. Era pasivo-agresivo, acusándome de abandonarla cuando más me necesitaba. No pidió ayuda directamente, pero estaba claro que quería que volviera a intervenir y arreglara las cosas por ella. No respondí. En cambio, me centré en mi propio progreso en la terapia y en el trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a avanzar. Eso no detuvo a Hannah de escalar las cosas. Uno de nuestros amigos en común me dijo que había reaccionado mal cuando sugirieron que estaba siendo injusta. Hannah redobló su postura,
diciendo que no había hecho nada malo y que yo era quien estaba creando drama. Luego lo llevó al ámbito público. Publicó una indirecta en las redes sociales sobre familiares egoístas que te abandonan cuando finalmente estás haciendo bien las cosas. Aunque no me nombró directamente, cualquiera que nos conociera podía decir de quién estaba hablando. La publicación desató un pequeño drama en nuestra familia extendida. Parientes con quienes no hablaba desde hace años empezaron a contactarme, preguntando qué estaba pasando. Mantuve mis respuestas breves, negándome a ventilar trapos sucios, pero fue agotador. A pesar de la tentación, no respondí a la publicación de Hannah. Participar solo habría empeorado las cosas. En medio de todo este caos, finalmente sucedió algo bueno. Recibí un ascenso en el trabajo, una meta por la que había estado trabajando durante años, pero que había dejado en pausa mientras apoyaba a Hannah. El momento no podría haber sido mejor. Unos días después, un viejo amigo de la familia que no sabía nada del drama me contactó para felicitarme. Mencionaron lo orgullosos que debían estar mis padres, y aunque no los corregí, fue un recordatorio de que no necesitaba la validación de Hannah para sentirme realizado. La tensión familiar alcanzó su punto máximo cuando decidí no asistir a una próxima reunión. Les dije a mis padres que no asistiría si Hannah estaba presente, explicando que no quería estar en un ambiente tóxico. No estaban contentos, pero me mantuve firme. Fue la primera vez que prioricé mi propia paz sobre mantener contenta a la familia, y se sintió como un paso en la dirección correcta. Cuando publiqué esta tercera actualización en Reddit, explotó aún más que la anterior. La gente inundó los comentarios con mensajes de apoyo, diciéndome que tenía razón al establecer límites y dejar de permitir que Hannah se aprovechara de mí. Muchos señalaron la conducta permisiva de mis padres, diciendo que era hora de que responsabilizaran a Hannah en lugar de esperar que yo arreglara todo. Leer esos comentarios fue reconfortante y me recordó que no estaba solo en esto. Por ahora, me estoy enfocando en mí mismo y manteniendo la distancia con Hannah. Ya sea que ella recapacite o no, sé que estoy tomando la decisión correcta para mi propio bienestar. Actualización 4. Unas semanas después de mi última actualización, los problemas profesionales de Hannah pasaron de mal a peor. Escuché a través de conocidos que un proyecto importante que ella lideraba en el trabajo había fracasado por completo. No solo perdió una fecha límite clave, sino que la presentación final fue un desastre, lo que hizo que su equipo perdiera a un cliente importante. Como resultado, la degradaron. No fue difícil imaginar cómo recibió esta noticia su nuevo círculo de amigos y compañeros de trabajo, las mismas personas a las que estaba tratando de impresionar. Me preparé para las consecuencias inevitables, y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que mis padres me llamaran. Mi mamá estaba especialmente molesta, afirmando que había abandonado a Hannah en un momento crítico. Me recordó lo mucho que Hannah estaba luchando e insinuó que, si la hubiera ayudado con su proyecto cuando me lo pidió, las cosas podrían haber sido diferentes. Calmadamente le recordé todo lo que ya había hecho por Hannah durante el año en que vivió conmigo sin pagar alquiler, las facturas que pagué, las entrevistas de trabajo que organicé. Le dije que no podía seguir sacrificando mi tiempo y recursos por alguien que se negaba a reconocerlo. Eso no fue bien recibido. Mi mamá insistió en que la familia debía permanecer unida, pero me mantuve firme y terminé la llamada. No mucho después, recibí un aviso del casero de Hannah. Aparentemente, había perdido los 2 últimos pagos del alquiler, y como yo seguía apareciendo como aval en su contrato, me informaban que mi crédito podría verse afectado si la situación no se resolvía pronto. Este fue el punto de quiebre para mí. No podía seguir permitiendo que las decisiones de Hannah afectaran mi estabilidad financiera. Contacté directamente a Hannah y le di un ultimátum: o empezaba a pagar su alquiler a tiempo, o tomaría medidas legales para eliminar mi nombre del contrato. Su respuesta fue tan dramática como esperaba. Me acusó de ser insensible y sacó a relucir todas las pequeñas cosas que había hecho por mí a lo largo de los años, como si eso equilibrara los miles de dólares que gasté ayudándola a levantarse. Se negó a asumir responsabilidad e incluso insinuó que yo le debía algo por siempre haber estado ahí para mí mientras crecíamos. Era evidente que no resolveríamos esto fácilmente. Frustrado, recurrí a Reddit nuevamente para actualizar la situación y pedir consejo. La respuesta fue abrumadora. Comentario tras comentario me animaban a proteger mi futuro financiero y dejar de permitir la irresponsabilidad de Hannah. Algunos usuarios incluso compartieron experiencias similares con familiares exigentes, lo que me hizo sentir menos solo. El consenso fue claro: necesitaba tomar medidas. Con ese apoyo, volví con mi abogado y comencé el proceso de eliminar mi nombre del contrato de arrendamiento.
No fue fácil, pero con el aviso legal en marcha, Hannah no tuvo más remedio que asumir toda la responsabilidad del apartamento o enfrentarse al desalojo. Previsiblemente, no lo manejó bien. Me llamó furiosa, diciendo que estaba arruinando su vida. No le respondí. Había terminado con ser la red de seguridad que ella daba por sentada. La reacción de mi familia fue inmediata. Mis padres estaban indignados, acusándome de empujar a Hannah al límite. Mi mamá incluso sugirió que debería haber cubierto el alquiler yo mismo para evitar que la situación escalara. Le recordé que Hannah era adulta y que esto era una consecuencia de sus propias decisiones. Fue una conversación tensa y, por primera vez, sentí que había una verdadera división entre nosotros. Como era de esperarse, Hannah no pudo manejar el alquiler por su cuenta y finalmente fue desalojada. Se mudó con una amiga, aunque se aseguró de que todos supieran que me culpaba por su situación. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que la había abandonado y dejado a su suerte cuando más me necesitaba. Fue frustrante, pero me negué a dejar que me afectara. Por primera vez en años, sentí alivio. Con el problema del contrato resuelto, ya no tenía que preocuparme por las decisiones financieras de Hannah afectándome. La terapia me ayudó a entender que había pasado demasiado tiempo de mi vida tratando de arreglar las cosas para Hannah, y que estaba bien dar un paso atrás y enfocarme en mí mismo. No fue fácil, pero era necesario. Unas semanas después, Hannah me envió un mensaje de texto. Era una disculpa a medias, algo sobre cómo no había querido herirme y que esperaba que pudiéramos superar todo. Se sentía más como desesperación que como un verdadero remordimiento. No respondí. No estaba interesado en abrir esa puerta de nuevo sin que ella asumiera una verdadera responsabilidad. Desde entonces, me he estado enfocando en mis propios objetivos. He vuelto a ahorrar para comprar una casa e incluso reservé un viaje en solitario al extranjero, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por culpa de Hannah. La vida se siente más ligera sin el constante estrés de su drama pesándome. En cuanto a Hannah, he escuchado por amigos en común que todavía está luchando por poner en orden su vida. Una parte de mí espera que esta experiencia sea una llamada de atención para ella, pero no estoy conteniendo la respiración. Por ahora, estoy eligiendo mantener mi distancia y seguir creciendo en mis propios términos. No es fácil, pero es la decisión más saludable que he tomado en años. Actualización final. Hola a todos. Han pasado unos meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Después de cortar lazos con Hannah y resolver el problema del contrato de arrendamiento, mi vida dio un giro para mejor. Por primera vez en años, he podido concentrarme en mí mismo, y ha sido un alivio vivir sin dramas constantes. En el trabajo, las cosas van muy bien. La promoción que mencioné en mi última actualización abrió nuevas oportunidades, y he estado prosperando en mi puesto. Con el ingreso adicional, comencé a ahorrar para el pago inicial de una casa, un objetivo que había pospuesto durante años mientras ayudaba a Hannah. También comencé a salir en serio nuevamente y conocí a alguien con quien realmente conecto. Se siente bien estar avanzando. La terapia ha sido un cambio de vida. Con el tiempo, he trabajado en gran parte de la culpa y la responsabilidad que había cargado por Hannah desde que éramos niños. Finalmente entiendo que no es mi trabajo arreglar su vida ni absorber las consecuencias de sus decisiones. Esa claridad ha sido empoderadora y me ha ayudado a establecer límites más saludables, no solo con Hannah, sino también con mis padres. Hablando de mis padres, han estado intentando reconciliarse. Se acercaron hace unas semanas, sugiriendo que nos reuniéramos para cenar. Acepté, pero dejé claro que no quería hablar sobre Hannah. Durante la cena, la tensión seguía presente, pero me mantuve firme en mis límites. Cada vez que mencionaban que la familia debía permanecer unida, redirigía la conversación. Al final de la noche, creo que se dieron cuenta de que no iba a ceder. Es un pequeño paso, pero siento que están empezando a respetar mis límites. Mientras tanto, he escuchado a través de amigos en común que Hannah todavía está luchando. Ha estado quedándose en casas de amigos y saltando entre trabajos temporales, pero nada parece funcionar. Por lo que he sabido, no ha asumido ninguna responsabilidad real por cómo terminaron las cosas entre nosotros. En cambio, sigue culpándome por no intervenir para ayudar cuando las cosas se vinieron abajo. Es triste, pero he aprendido a dejar de lado la necesidad de rescatarla. En los últimos meses, también he encontrado mucho apoyo, tanto en línea como fuera de línea. La comunidad de Reddit ha sido increíble y he conectado con personas en situaciones similares.
Ha sido reconfortante escuchar a otros que han lidiado con familiares exigentes y aprender cómo lo manejaron en la vida real. También he reconectado con viejos amigos y construido una red de apoyo más fuerte, lo cual ha marcado una gran diferencia. Uno de los mayores logros recientemente fue tomar mis primeras vacaciones en solitario al extranjero. Es algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude permitirme mientras apoyaba a Hannah. Reservar ese viaje fue un hito, un recordatorio tangible de lo lejos que he llegado. Pasé 2 semanas explorando un nuevo país, comiendo comida increíble y disfrutando de la libertad de hacer algo puramente para mí. Fue exactamente lo que necesitaba. Por supuesto, la familia extendida no pudo resistirse a involucrarse. Algunos parientes se acercaron después de enterarse del conflicto con Hannah, instándome a hacer las paces. Algunos incluso insinuaron que estaba siendo demasiado duro y que debía dejar el pasado atrás. Me mantuve firme y expliqué que no guardaba rencor, simplemente estaba protegiendo mi paz. La mayoría retrocedió después de eso, aunque un par todavía intentaron hacerme sentir culpable. No dejé que me afectara. Entonces, de la nada, Hannah se comunicó nuevamente. Esta vez su tono era diferente. Se disculpó por cómo me trató y preguntó si podíamos reunirnos para hablar las cosas. Fui cauteloso. Le dije que aceptaría reunirnos, pero solo si estaba lista para asumir plena responsabilidad por su comportamiento. Ella aceptó, así que organizamos un encuentro para tomar un café. Cuando nos encontramos, Hannah se veía diferente, cansada pero humilde. Comenzó admitiendo que me había dado por sentado y que dejó que su orgullo le impidiera reconocer todo lo que había hecho por ella. Se disculpó sinceramente, no solo por el drama reciente, sino por los años de comportamiento egoísta y manipulador. En un momento, rompió en llanto, diciendo que sentía que había tocado fondo y que no sabía cómo arreglar las cosas. La escuché y, cuando terminó, le dije que la perdonaba, pero también dejé claro que no iba a intervenir y resolver sus problemas nuevamente. Le dije que necesitaba asumir la responsabilidad de su propia vida y que estaba dispuesto a reconstruir nuestra relación, pero solo con la condición de que respetara mis límites en el futuro. Ella estuvo de acuerdo, y dejamos las cosas en una nota esperanzadora. Desde entonces, hemos comenzado a reconectar lentamente. Hemos tenido un par de encuentros informales, un café, un almuerzo rápido, solo para reconstruir la confianza que se perdió. Va a tomar tiempo, pero me siento cautelosamente optimista. Mientras tanto, mis padres han comenzado a reconocer su papel en el comportamiento de Hannah, lo cual es un gran paso para ellos. Han prometido dejar de presionarme para que intervenga y arregle las cosas, y espero que cumplan con eso. En cuanto a mí, estoy en un buen lugar. Me estoy enfocando en mi carrera, mis relaciones y mi crecimiento personal. Siento que finalmente he encontrado un equilibrio, y no podría estar más agradecido por el camino que me llevó aquí. A todos en Reddit que siguieron esta historia y ofrecieron consejos, gracias. Su apoyo marcó una gran diferencia y me ayudó a ver las cosas con más claridad cuando estaba atrapado en el caos. Finalmente estoy en paz, y por primera vez en años, siento que estoy viviendo para mí mismo.